generalmente nos preguntamos cuántos individuos es necesario estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado. Nosotros hemos partido de la idea de que ante la no posibilidad de estudiar una población completa, la población, generalmente por razones económicas, razones de tiempo, razones de factibilidad, razones de capacidad, etc., no podemos estudiar toda la población, decidimos tomar una muestra. Y esta es la muestra. Si yo estudio toda la población, teóricamente, hipotéticamente, tendría entonces certeza. Yo digo todas las mujeres embarazadas del Perú, ¿sí? Estudio todas las mujeres embarazadas, no uso estadísticas aprox. ¿Por qué? Porque tengo toda la población y todo lo que yo saque es de toda la población. Y eso da certeza. Como yo solamente tomo una muestra de toda esa población, una muestra cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué trae? Tomamos una muestra, ¿sí? Tomamos una muestra. Pero ustedes podrían tomar esa muestra, podrían tomar esta, podrían tomar esta, podrían tomar esta y podrían tomar esta y cualquiera de ellas, ¿cierto? ¿Sí? No sabemos cuál han tomado, pero han tomado una muestra. Esta muestra, para ustedes, representa dos desafíos. Primero, saber el n, es decir, el tamaño de la muestra, ¿sí? Y lo otro es las técnicas de muestreo, que son dos cosas diferentes, complementarias pero diferentes, y las dos tienen que ver con la muestra. Como yo estudio la muestra, y para la muestra aplico estadísticas, entonces no manejo certeza, sino manejo probabilidades. ¿Sí? Probabilidad. ¿De qué entra la teoría de probabilidades? La estadística que yo aplique, a mi muestra, va a hacer que yo me maneje por un rango, un margen seguro de probabilidades. De tal manera que los resultados que yo aplique a mi muestra, finalmente los resultados que yo aplique, estos resultados, yo finalmente pueda aplicarlo a la población, ¿no? Ese es el objetivo final de un trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ok. Entonces, la muestra que yo saque, la primera cosa que yo tengo que saber es que esta muestra sea representativa de la población. ¿Sí? Representatividad. Primera característica que debe cumplir una muestra. ¿Ok? Después, homogeneidad, simultaneidad, etcétera, son características de la muestra. La representatividad quizás sea la más importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que estos resultados sean por la variable de estudio y no por la población en sí misma. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé que en la población, según sexo, digamos, aquí las mujeres son el 55%. Los hombres son el 45%. Supongamos que mi población son los estudiantes de medicina del país o del mundo. ¿Sí? Y actualmente hay una leve predominancia de mujeres en las facultades de medicina. Entonces yo digo, en la población, según sexo, el 55% son mujeres, el 45% son hombres. Yo agarré esta muestra y ahora quiero saber cómo está distribuida por sexo. Mujeres, hombres. Y supónganse que en mi muestra yo encuentro el 80% mujeres y el 20% hombres. Y justo estoy investigando si el sexo influye en el rendimiento académico. ¿Será esta muestra representativa de esta población? El resultado que yo encuentre de que las mujeres tienen menor o mayor rendimiento académico que los hombres, ¿estará acorde en la muestra con la población? ¿O habrá un sesgo automáticamente por las características propias de la muestra?
¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, eso se llama representatividad. Una muestra representativa cuando las variables principales conservan proporciones similares, no iguales, no idénticas, pero proporciones similares. ¿Okay? De tal manera que cuando yo evalúe la respuesta no va a ser por el tipo de población diferente, sino que la respuesta obtenida va a ser por la variable que yo estoy investigando, probablemente. ¿Se entendió? Okay. Entonces, como yo uso muestras en general, y yo podría tomar esta muestra, y después podría tomar esta otra, y esta otra, y esta otra, etc. Yo tengo que calcular cuánto es el número mínimo de individuos o unidades de estudio, ¿sí? Unidades de estudio necesario para demostrar ¿qué cosa? El parámetro determinado con un grado de confianza deseado, ¿sí? ¿Qué parámetros podemos determinar? Bueno, todos los trabajos de investigación se resumen en dos parámetros. Aquellos que buscan proporciones y aquellos que buscan medias. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren saber tasa de prevalencia, frecuencia, etc., ¿qué es lo que buscarán? Buscarán diferencia en porcentajes. O por ejemplo, quieren saber si el antibiótico 1 tiene mejor tasa de respuesta que el antibiótico 2. Si la tasa de respuesta es 87% versus 52%. ¿Qué estamos comparando? Proporciones, porcentajes. ¿Sí? Porcentajes. Pero ustedes podrían decir, yo quiero comparar la vida media con un tratamiento, 42 meses, la media, versus 19 meses con la otra media. Estoy comparando variables cuantitativas, requeriré pruebas paramétricas, o estaré comparando proporciones o porcentajes y probablemente use pruebas no paramétricas, ¿sí? Pruebas no paramétricas para su evaluación. Ok. Entonces, ¿cuántos sujetos es necesario estudiar para tener las mismas garantías de poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio? Obviamente, cuando hacemos cálculo del tamaño de la muestra, buscamos el N, es porque estamos frente a un estudio generalmente analítico. Los estudios analíticos deben tener cálculo del tamaño de la muestra y van a tener hipótesis, por lo tanto. Recordemos, los estudios descriptivos no siempre requieren hipótesis, ¿no es cierto? Un estudio descriptivo no tiene por qué tener necesariamente una hipótesis. El estudio va a tener hipótesis si es un estudio analítico. Y si es un estudio analítico, yo debería calcular el tamaño de la muestra. Calcular el tamaño de la muestra. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Ustedes saben que las hipótesis que están mencionadas ahí, hay una hipótesis, estadísticamente la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Ok? La hipótesis nula dice de que A es igual a B. ¿Qué está queriendo decir? Que no hay diferencias estadísticamente significativas. La hipótesis, uno siempre parte de la hipótesis nula, pero la hipótesis del investigador dice todo lo contrario. No, sí hay diferencias. A es diferente a B. Es la hipótesis del investigador. ¿Okay? Si fuera un estudio experimental con una variable de manipulación o de intervención, diríamos tratamiento 1, tratamiento 2. Pero como ustedes van a hacer generalmente estudios de exposición, queremos saber si el factor de exposición influye o no en la variable de resultado. Por ejemplo, la obesidad. ¿Da lo mismo obesidad no obesidad para diabetes, por ejemplo? ¿O si hay diferencias? ¿Obesos o no obesos con diabetes? ¿Sí? Entonces, la hipótesis alterna, la hipótesis nula dice no, con obesidad o sin obesidad da lo mismo, no hay diferencias. Y la hipótesis alterna dice no, los que tienen obesidad tienen probablemente mayor frecuencia, mayor complicación, etcétera, de diabetes. ¿Sí? Eso significa. Tanto que A sea mayor que B o A menor que B, cualquiera de las dos opciones. ¿Okay? ¿Aló?
bien, señor Enrique, ahora estoy en clases y segundo que ya me estoy retrasando una semana para la entrega de las cartas, así que mañana lo vamos a tener por favor. Entonces, a eso se refiere las hipótesis nula y la hipótesis alterna. El poder estadístico, que es una cosa importante, el poder estadístico de su estudio es la capacidad que tiene su estudio para demostrar una diferencia si esta realmente existe. Eso se define como poder estadístico. ¿Okay? El poder estadístico generalmente se habla de 0.8, es decir, de un 80%. Es decir, el 80% de las probabilidades de que su estudio obtenga una diferencia significativa. ¿Okay? Hay algunos que piden más, 0.9, es decir, el 90% del poder estadístico. La mayoría de los estudios que se publican en las revistas exigen mínimamente un poder estadístico de un 80%. Si ustedes suben a un 90%, vamos a mirar después, aumenta el tamaño de la muestra. O sea, a mayor poder estadístico, es decir, capacidad discriminatoria para encontrar la diferencia, aumenta el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, es conveniente mantenerse en un 80% del poder estadístico. Muy bien, esas son las garantías de poder detectar esa diferencia en relación al poder estadístico. Ok. Si yo ingreso, digo, no, yo no voy a calcular el tamaño de la muestra, ¿para qué lo voy a hacer? Yo voy a incluir más de lo que necesito. ¿Qué pasa cuando incluyo más? Primero, encarece el estudio, ¿sí? Y los recursos son limitados, es una cosa importante. Aumenta el costo económico, humano, físico e incluso puede ser considerado poco ético, ¿sí? Si ustedes en lugar de estudiar 60 pacientes estudian 250 y hay que exponer a riesgo a alguno de los pacientes, eso no es ético. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, hay razones para no decir nada. No importa, yo no calculo nada, yo tomo más de lo necesario. Eso es importante. Entonces, mayor número de lo necesario no es correcto, por diversas razones que están mencionadas ahí. ¿Sí? Menor número de lo necesario. ¿Cuál sería el riesgo si yo incluyo menos de el tamaño necesario? ¿Qué problemas puedo tener? Ya, bueno, en realidad podría ser que en lugar de tener 80 pacientes, tenga 40, pero que sí sean representativos. Error tipo 1. ¿Cómo? Error tipo 1. Ok, muy bien. Si el tamaño es insuficiente, yo no puedo estimar el parámetro que ustedes están buscando. ¿Sí? Amputaciones, complicaciones, mortalidad, etc. No, lo que ustedes estén buscando en su producto de la asociación. Sería incapaz de detectar diferencias entre los grupos, conduciendo a una conclusión de que no existe. ¿Sí? Y eso hay dos tipos de error, error tipo 1 y error tipo 2, alfa o beta. ¿Okay? Que tenemos que ver. Entonces, en realidad estamos concluyendo que ni más número de necesario, ni menos de necesario es conveniente, sino el adecuado, el número necesario de pacientes, ¿sí? Porque estamos hablando de pacientes. Ok. Entonces aquí estaba lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Los objetivos de una investigación puede ser solamente estimar un parámetro, un porcentaje o una media, ¿sí? Y puede ser solamente estimar un parámetro, es en general descriptivo, ¿sí? Tasa de prevalencia de BPH, complicaciones ante una cirugía laparoscópica. Entonces puedo hablar de porcentajes o de medios. Pero cuando hay contraste de hipótesis, ¿en qué tipo de estudio estoy? Estoy en un estudio analítico. Entonces, evaluar cuál de las dos pautas terapéuticas consigue un mayor porcentaje de éxito, por ejemplo, en el caso que sea experimental, ¿no? Y estos mismos pueden ser proporción, OR, CRR, medias, equivalencias, etc. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí depende de cuál es el parámetro que vamos a seleccionar. Veamos algunos ejemplos de aquellos que estiman un parámetro, ¿sí? Los que estiman un parámetro son activos descriptivos, no lo recomendamos, pero bueno, vamos a revisarlo de todas formas. Los investigadores, partiendo de valores observados en las muestras estudiadas y utilizando la inferencia estadística, buscan estimar el valor de un parámetro en la población, ¿sí? Hay que hablar de intervalos de confianza. Por ejemplo, se escoge una muestra de 80 sujetos en los que se observa una media de colesterolemia de
180 miligramos por 100 mililitros o un desvío estándar de 20 miligramos por 100 mililitros. ¿Okay? Supongamos. Vamos a suponer eso. Ustedes toman 80 sujetos o 80 pacientes, miden su colesterol, que es una variable cuantitativa, como está expresado acá, y también miden, esta es una media, y aquí hay un desvío estándar, en este caso es 20 miligramos por cada 100 mililitros. Ok. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de la campana de Gauss, ¿no? Las muestras pueden ser de distribución normal o no distribución normal. ¿Okay? En general, las muestras de distribución normal toman la forma de una campana, llamada también campana de Gauss. ¿Sí? Eso se llama normalidad de las muestras. En la campana de Gauss ustedes van a encontrar en el punto más alto, aquí van a encontrar una media, está representado como mu, un desvío estándar a la derecha, un desvío estándar a la izquierda, 67%, dos desvíos estándar a la derecha, dos a la izquierda, hablamos del intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? La media a dos desvíos estándar me dice que el 95% de la población en una muestra de distribución normal se encuentra entre la media y dos desvíos estándar, hacia un lado y hacia el otro lado. Ahí está el 95%. El otro 5% se reparte acá. En el lado positivo va a haber un 2.5 y en el lado negativo un 2.5. 2.5, 2.5, 5 más 95 está el 100% de la población. Por ejemplo, en esta sala vamos a decir la media de edad, ¿sí? de los estudiantes. Bueno, la media de edad supongamos que es 20 años, vamos a ponerle. 20 años, ¿sí? 20 años. El desvío estándar puede ser 2 años. Un desvío estándar significa 20 más 2, 22. 20 menos 2, 18. Va de 18 a 22. Un desvío estándar. Dos desvíos estándar. 18 más 4 va hasta... ¿había dicho cuánto el desvío estándar? 20, ¿verdad? Este sería hasta 22. Pero les dije, 18 habíamos quedado, ¿no? 18, acá 24 y acá iría hasta 18 menos 4, 14. ¿Sí? Dijimos. Claro, pero la B era 20. A ver, si es lo que me confundí. Ok, a ver, vamos a dibujarlo acá. Vamos a ver. Entonces, una distribución normal, digamos, más o menos para tener esta distribución, es un poco asimétrica. Aquí tendríamos la media, ¿sí? En este caso representado por mu. La media de esta distribución, supongamos dijimos que es ¿cuánto? 20 años. Ok. Entonces la media 20 años, o mu para la muestra, y el desvío estándar dijimos más o menos 2 años. ¿Sí? Ok. Si yo solamente tomo un desvío estándar, acá y acá, voy a tener más o menos el 67% de la población. ¿Sí? Si yo tomo dos desvíos estándar, acá y acá, entonces tengo el 95% de la población. ¿Sí? 20, acá sería 22, y acá sería ¿cuánto? 24. Acá sería ¿cuánto? 18, y acá sería ¿cuánto? 16. O sea que entre 16 y ¿cuánto? Y 24 es el intervalo de confianza. ¿Sí? Aquí sería 20 más menos 2 desvíos estándar. Eso me da lo que se llama el intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Estos extremos que están acá va a ser el alfa positivo y acá el alfa negativo. 2.5, 2.5. Por ejemplo, si nosotros decimos que la media de la edad va entre 16, por decir un número, ¿no? Debería ser un poco más alto, probablemente. De 16 y 24, pues podría haber la posibilidad que en un 2.5 alguien tenga más de 24, 27, 28, 30 años. Y en un 2.5 los extremos, negativo, hacia abajo, podría ser que alguien tenga menos de 16. Poco probable, ¿no? Tendría que haber pasado la secundaria, etc. A menos que sea un genio que vino directo hacia la facultad de medicina. Ok, entonces, a eso se refiere justamente con esta distribución del intervalo de confianza. ¿Sí?
y aquí está el z de alfa. El z de alfa, vamos a ver después que es una constante que se conoce como z de alfa, que es 1.96, es una constante que lo vamos a ver luego en el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Okay? Y eso tiene que ver también con la variabilidad del parámetro. Vamos a seguir con el ejemplo. Cuanto más confianza quiero obtener, más amplio será el intervalo de confianza y menor la precisión obtenida. Ok, aquí hay para calcular el tamaño de la muestra debe conocerse la variabilidad del parámetro, en este caso se conoce como varianza, y que para variar la expectativa es P por 1 menos P. Se debe conocer la precisión, que tiene que ver con la amplitud del intervalo de confianza, y el nivel de confianza, que en general se habla de a un 95%, con un valor alfa o un valor P de 0.05, que ya lo habíamos visto también, ¿sí? El valor P, que se acepta como significativo, es menor a 0.05. Bueno, vamos a seguir. Vamos a estimar una proporción, entonces. Cuando hablo de proporción, hablo de porcentajes, ¿sí? Recordemos eso. Cuando hablamos de proporción, hablo de porcentaje. Esta es la fórmula para encontrar una proporción para variables cualitativas. Esta, miren esta fórmula. N, Z de alfa al cuadrado, P por 1 menos P sobre I al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la estimación de una media para la proporción, y esta es para una media para una variable cuantitativa. O sea que es parecido, pero es Z de alfa al cuadrado por S, que aquí S se llama varianza de la distribución. Ok, entonces vamos a ver cómo llegamos a este cálculo. Vamos a ver algunos ejemplos. Después vamos a ver que en realidad los software actuales lo hacen muy simple, el cálculo del tamaño de la. Me gustaría mostrar algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo. Un estudio se propone estimar el porcentaje de pacientes hipertensos en un centro. Supongamos que ustedes llegan a su comunidad, están en su room y quieren saber qué porcentaje de pacientes son hipertensos en su comunidad. Supongamos, ¿no? Un estudio de proporción. A partir de datos previos, se estima que debe estar situado alrededor de ustedes por bibliografía, publicación o por el serumista del año anterior, le va a decir más o menos el 40%. Si es el 40%, el P, la prevalencia, ¿cuánto es? 0.4, es exactamente igual. 40% es igual a 0.4, ¿ok? Muy bien. Se quiere realizar la estimación con una precisión de... ¿Quién define la precisión? La precisión lo define el investigador. ¿Con qué precisión quieres medir si son o no hipertensos? Bueno, hay quien dice con 4%, o sea, con una acá básicamente I de 0.04, 4%, la estimación de precisión. La confianza es 95%, alfa 0.95, 0.05, Z de alfa va a ser una constante que es 1.96. De ahí creo que no hay mucho que explicar. Ok. Esta es la fórmula que habíamos visto antes, porque es una variable cualitativa, está buscando porcentaje, ¿no? Es una variable cualitativa. Ok. Si ustedes reemplazan estos valores, van a encontrar básicamente todo esto de acá. Z de alfa al cuadrado 1.96, la prevalencia es 0.4, 1 menos 0.4 es 0.6, entre I, que aquí hemos dicho que la precisión es de un 4%, 0.04 al cuadrado, y van a encontrar que el N que necesitan ustedes en su muestra, en esa población, son 576 individuos para llegar a saber cuál es la prevalencia de hipertensos en esa población. ¿Okay? O sea que si ustedes ven 200 personas por mes, van a necesitar 2 meses y medio para saber más o menos la prevalencia de hipertensión en esa población. ¿Okay? Esa es una forma, reemplazando en la fórmula. También existen lo que se llama tablas, pero ya se lo voy a mostrar. Estas son las tablas que ya vienen en los libros. Ustedes pueden también consultarlas. Se usaba mucho esto antes. Aquí está la precisión, aquí está la proporción esperada, ¿sí? La proporción esperada. Entonces se ve la confluencia, la proporción esperada había dicho que era 40%, ¿sí recuerdan? 0.4, y entonces buscamos la vertical, que es la precisión, que era 4%, ¿no? Que también es 0.04. Donde coinciden esas dos, ahí está el tamaño de la muestra
En este caso, 576, ¿no? 576. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? O sea que en realidad yo puedo llegar a calcular el tamaño de la muestra. Si no quiero usar las fórmulas, uso las tablas que ya está calculando. Para una proporción X, para una proporción de 0,30, supóngase que no fue 0,40, fue 0,30, ahí está. Hay que buscar entonces la precisión con la que yo quiero manejar mi estudio. Con eso yo tengo más o menos un aproximado del número necesario para buscar una proporción, ¿sí? En una población cualquiera. Supongamos que su población es de 5.000 personas, 10.000 personas. ¿Cuánto necesito yo para estar seguro de que en la población ya conozco la prevalencia de hipertensión arterial? ¿Sí? Entonces, es en relación a esos números. ¿Okay? Es un ejemplo descriptivo. Y aquí vamos a ver que, de acuerdo a prevalencias iguales, pero cambiando la influencia de la precisión pi, supónganse que ustedes ahí habían 0.1, 0.07, 0.05, 0.025, 0.01. Miren cómo cambia el tamaño de la muestra. ¿Sí? O sea que a mayor precisión, ¿qué pasa con el tamaño de la muestra? Se multiplica, aumenta. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos elegido una precisión de ¿cuánto? Por acá más o menos estaba, ¿no? Era menor de 0.04, ¿verdad? 0.04, está por acá. 570 y pico de que estaba correcto. ¿Ya? Ahora, para iguales o para idénticos valores de precisión, pero si yo cambio la prevalencia, miren, con una prevalencia del 10%, no del 20, sino del 10%, este es mi tamaño de la muestra. Si yo subo la prevalencia, aumenta mi tamaño de la muestra. A medida que voy aumentando 0.5, que es la máxima posibilidad, ahí está el N. Por eso les decía, cuando ustedes no saben la prevalencia, ¿qué se toman? 50%, 0.5. ¿Sí recuerdan que les mencioné eso? Entonces, aquí estamos viendo básicamente parecidos descriptivos, de proporción. Yo veo cómo el tamaño de la muestra cambia en relación a la prevalencia que yo tengo del parámetro que estoy buscando y a la precisión que yo quiero darle. Precisión del 10%, del 7%, del 5%, del 2.5%, del 1, 0.5%, 1%, etc. Mientras más precisión quiera yo, mi tamaño de la muestra crece. Ahora, supongamos que ya definí la precisión en 5%, pero si yo cambio la prevalencia de lo que estoy buscando, también aumenta el tamaño de la muestra. Es mejor que ustedes busquen si la prevalencia es 15%, 20%, porque su tamaño va a ser más pequeño. Si ustedes no encuentran este dato, su prevalencia máxima va a ser 0.5. A prevalencia de 0.5, si ustedes dicen, yo no encontré en la bibliografía, no quiero hacer un piloto, y asumo 0.5, la máxima probabilidad, mi tamaño de la muestra va a ser el más alto. ¿Sí? El más alto, en este caso. Asumiendo ese tipo de modificaciones. Pues hay otras características, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo calculé 576 pacientes para ver prevalencia de hipertensión, pero luego después yo quiero saber si es igual en hombres o mujeres, y ya dividí mi muestra en dos, y después quiero saber si son mayores de 40 o menores de 40, y ya voy haciendo subgrupos, ¿se dan cuenta? Y después quiero saber si tienen familiares con antecedentes o no de hipertensión, y después quiero saber si son mujeres y con obesidad, y voy haciendo subgrupos cada vez más pequeños. Entonces es importante que ustedes sepan en el cálculo del tamaño de la muestra si después van a hacer subgrupos de análisis, porque si no, lo contrario, empiezan con 400 pacientes, pero después se quedan con 20 en un grupo, 30 en otro grupo, 40 en otro grupo, y cuando quieren compararlo no pueden porque son muy pequeñitos. ¿Se entendió eso? Eso es importante también. El análisis que ustedes tienen pensado hacer, deben pensarlo desde el principio, porque de lo contrario se van a quedar con grupos tan pequeños que ya no van a encontrar diferencias. Entonces, si ustedes no conocen el valor del parámetro que se está buscando, cosa que es difícil, pero bueno, entonces adoptamos la postura de la máxima indeterminación. ¿Que cuánto es esa postura? Es el 50%. ¿Ok? Ya lo hemos visto. Ok, ahora vamos a estimar medias. Lo anterior que eran proporciones, ¿sí?
proporciones. Ahora vamos a estimar medio, ¿ok? Podría ser el peso, podría ser etc. Pero vamos a ver el tema de medio. La fórmula, ¿se acuerdan que era otra? Esa que está ahí, sí, es para variables cuantitativas, que es para medias. Solamente que aquí se suma otro concepto que es la varianza, ¿no? Variancia de la distribución de la variable cuantitativa que se supone que existe en la población. O sea que ustedes aquí tienen que conocer la variancia, ¿sí? Acá, esto de acá, el S2. La precisión ya lo tenemos, el de alfa también, pero necesitamos conocer la variancia, que tiene que ver con el desvío estándar, ¿ok? Y la precisión. Ya les dije que hay tablas, ahí está, para calcular este último valor que es el I, que está acá. La precisión con que se desea estimar el parámetro dice de que 2I es la amplitud del intervalo de confianza. 2I es la amplitud del intervalo de confianza. Ok, ahí está el I sobre S. Cuando yo hago este cálculo, hay un número acá, que es el nivel de confianza con el que yo quiero ver. Nivel de confianza del 90%, 95%, 99%, ¿no? En este caso es 1 menos alfa, el nivel de confianza. Ok, supongamos que se desea estimar la presión arterial diastólica de los pacientes diabéticos registrados en un centro de salud. Okay. Ustedes ya saben la prevalencia de pacientes hipertensos en su población, pero ahora quieren tomar pacientes diabéticos y quieren estudiar no frecuencia, sino quieren estudiar la presión arterial diastólica media, ¿sí? ¿Okay? Por estudios previos se conoce que el desvío estándar de la presión arterial en sujetos diabéticos es de 25 milímetros de mercurio. Ahí está. S25, S al cuadrado es 625, ¿se acuerdan? La varianza, ¿sí? La varianza tiene que ver con el desvío estándar al cuadrado, ¿sí? La varianza es el desvío estándar al cuadrado. O al revés, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es todo lo contrario.